Saludamos al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, miembro titular de la Comisión Cívica Anticorrupción. Doctor Vega, vamos a hablar de temas de país, pero no podemos eximirnos de que estamos en el centro de la atención del país, aquí en la ciudad de Cuenca, que celebra 203 años de independencia con ambiente festivo. La ciudad se ha vestido de gala. Fiestas que hay que destacarlo se han desarrollado con enorme tranquilidad, con un excelente marco de seguridad, sin exageraciones de ningún tipo en cuanto a presencias policiales o militares, sino predominando sobre todo ese espíritu pacífico, amigable de la ciudad, que hace la delicia de miles de visitantes, no solamente de Cuenca, sino del exterior, que han llenado sus calles, en buena medida peatonalizadas en el centro, realmente poniendo un marco festivo y muy agradable para esta urbe. Iniciemos con esto antes de ingresar en los problemas del país. Gracias, Gustavo, honrado de estar en Antena 1. En efecto, dado que se celebran 203 años de independencia de Cuenca, bien vale referirse a la parte histórica muy rápidamente de la siguiente manera. Los antecedentes para los procesos independentistas del Ecuador fueron 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica; 1789, la Revolución Francesa; 1805, la reforma a manera de rebeldía pública y colectiva de Haití para declararse independiente de Francia, y además, a partir de su independencia temprana, Simón Bolívar obtuvo un préstamo de Haití para las guerras independentistas de América del Sur. Y la última, la revuelta de Chuquisaca, luego bautizada como Ciudad Sucre en Bolivia, una zonada que dio, sin embargo, campo para que en agosto de 1809 hubiese sido con justicia declarada para la historia el primer grito de independencia de América Latina. Esos son los antecedentes. No hay que olvidar que Francisco Miranda, un venezolano universal, estuvo tanto en las guerras de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica como también fue militante de la Revolución Francesa. Se alimentaron corrientes de tal forma fuertes para que la independencia se consolidara. También es bueno decirlo brevísimamente que, desesperada la corona española porque se le desgranaban las colonias, envió a Francisco a dos académicos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, académicos contratados, pongámoslo entre comillas, para que informen a la corona, una especie de espionaje científico para vigilar y proponer lo que se llamaron las reformas borbónicas. Se crearon dos virreinatos más que no podía controlar la corona a distancia, tanto el del Río de la Plata en Buenos Aires como el de Nueva Granada en Bogotá. Fue imposible, se envió a 200 corbatines de Barcelona, entraron al Alto Perú y masacraron a 200,000 indígenas en el Alto Perú. Túpac Amaru y Túpac Katari fueron los líderes de un movimiento a manera de un holocausto. Sin embargo, ya era un reguero de pólvora. No era posible frenar la independencia de Iberoamérica. Solamente Cuba tardó 90 años más en declararse independiente porque hubo una guerra entre Estados Unidos y España que dejó en libertad a Cuba. Cuba tuvo la certeza de ganarle tanto a Estados Unidos como a España y declararse independiente. Estados Unidos, en cambio, se quedó con Puerto Rico y las Filipinas en el lejano oriente. Una guerra que finalmente terminara 90 años después de que el resto de los países de América se independizaran de la corona española. Es bueno recordar estos datos porque a veces pensamos que la independencia es un proceso súbito que arrancó en Cuenca o en el Ecuador. Estaba hilado finamente por toda esta trama que acabo de sintetizarlo, y sin embargo hay que destacar que no tenemos todavía la libertad suficiente. Hemos transitado a dependencias nuevas, a Francia, un
primer momento, a Estados Unidos un segundo momento, y ahora cada vez más tenemos dependencia con China en varias cosas de la vida diaria y de la vida empresarial. El Estado está hipotecado de alguna manera y ha perdido libertad con las grandes transnacionales de otros países. Esa es la historia y hay que tratar de recrearla para no repetirla. Y hay otras dependencias también que se van generando, doctor Vega. Esto tiene que ver ya con temas internos de Ecuador, con políticas gubernamentales que no siempre van por carriles paralelos con los gobiernos nacionales. No vamos a hablar del centralismo absorbente que tanto daño nos hace, pero sí de temas de la minería. Una de las maravillas de Cuenca son sus 4 ríos, hoy con muy poca agua y que han sido motivo de referencias en el país, recordando o refrescando la importancia que tiene Cuenca y el austro del país en la generación de energía eléctrica. Pero hay amenazas que se ciernen con respecto a la minería. Hay pedidos que los podemos entender de los sectores mineros de mayor seguridad jurídica, que están en contra incluso de consultas populares que se han realizado en esta parte del país y a nivel general. Y hay ese riesgo de que el poder de las compañías mineras venzan a estos criterios ciudadanos que se han dado con respecto a Cuenca en la defensa del agua. Estamos asistiendo también a una pequeña revolución medioambiental que se está dando en Panamá, seguramente usted lo estará siguiendo, en el cual incluso el clero ha salido al frente en un comunicado que lo publican el día de hoy, que entre otras cosas señala lo siguiente. Permítame leer un párrafo del comunicado de la Iglesia panameña. Dice: como Iglesia reconocemos la complejidad de la situación actual y reiteramos que la protesta social pacífica es un legítimo derecho que históricamente es ejercido de múltiples formas, con represión, amenazas, heridos, presos y violencia. No vamos a arreglar nada con eso, pero señala: el modelo consumista y extractivista genera graves daños para la vida humana y el medio ambiente. Si bien genera mucho dinero, no contribuye al desarrollo humano integral de políticas que aseguren la protección y conservación de nuestros más valiosos recursos. Poner el bienestar económico por encima de la vida es un grave error. Ayer dialogábamos con el ministro Santos, el ministro de Energía. Exponíamos, haciéndonos eco de la revista Plan B, que ha sacado unos reportajes realmente estremecedores sobre lo que está sucediendo con el proyecto Mirador, allá en abandonados sectores del oriente ecuatoriano, que se encuentran además, dicho sea de paso, aislados bajo el control de empresas chinas, con unos atentados gigantescos al medio ambiente, incluso la destrucción de 2 ríos en esa zona. Quizá una reflexión sobre Cuenca, estos proyectos amenazantes, Río Blanco, Quimsacocha, y lo que puede venir en un próximo gobierno, siguiendo una senda que los 3 últimos gobiernos lo han promovido. En efecto, Gustavo, usted ha hecho una síntesis muy apretada, pero precisa, de los últimos conflictos que se han dado respecto de los problemas de minería extractiva en el austro. Particularmente es bueno mencionar con mucha entereza que hasta el propio ministro Santos, que está ya de salida, por supuesto, sin pena ni gloria, este gobierno se acaba, el ministro Santos arremetió contra la consulta popular y minimizó la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano en ofrecerle un sí al Yasuní, y en el caso de Pichincha, un sí al Chocó andino, en donde es otro tesoro de la humanidad, esa parte subtropical húmeda y neblinosa que tiene la cordillera de Pichincha camino a Santo Domingo de los Áchilas, que fue también aprobada con un sí rotundo en favor de que se libere de la minería extractiva, sectores que son un patrimonio de la humanidad, como usted lo ha dicho. El ministro Santos quiso minimizar la consulta y sacó de la manga argumentos que la consulta podría tener impacto con la Constitución. Me pareció es una insolencia. Yo creo que es importante el hecho de que estemos atentos, porque en esta última etapa de menos de 2 meses que le queda al actual gobierno, algo querrán hacer para dejar atando, poniendo esposas, poniendo grilletes que permitan de nuevo
encima de la consulta popular, tanto a nivel nacional reciente como antes, sobre las quimsacochas, que fue un rotundo sí del pueblo del Austro para salvar la realidad vital que significa el primer patrimonio que tiene Cuenca, el agua. Antes que su patrimonio cultural, es el patrimonio natural. El macizo del Cajas fue declarado también patrimonio de la biosfera. Por tanto, no podemos caer en el riesgo de otros lugares. Lo ha citado usted bien, Panamá está viviendo momentos de convulsión. Quisiera citar también el caso de un país pequeño, pero que es un titán, Uruguay, un país extraordinariamente desarrollado. En Montevideo hubo la denuncia de que se quedaba sin agua. Esto porque se había mercado los subsuelos acuíferos de la ciudad y de este pequeño país que es tan importante para la supervivencia de su población. Se había ofrecido a transnacionales alemanas, sobre todo, la venta de los acuíferos subterráneos de Montevideo. Es un tema que pasa por la voracidad transnacional y no tiene límites. Ningún país en ese sentido es inocuo o inocente. Por tanto, toca al pueblo que vive sobre un terreno dado defender lo que significa el patrimonio principal. Vayamos, parece que tenemos un breve corte con la señal del doctor Gustavo Vega. Esperemos que se recupere. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Vega Delgado. Tuvimos un breve corte, Gustavo, a ver si retomamos. Sí, sin duda. Yo creo que es necesario que el pueblo cuencano, que ventajosamente está levantado y en ristre motivado, defienda su principal recurso, que es el agua, en contra de trucos, mañas, roñas que podrán hacer las mineras en compadrazgo con un gobierno que se va. Bien, vayamos a lo que se viene, doctor Vega, un nuevo gobierno que asumirá el último día de este mes o el 1 de diciembre. Esas son las probabilidades. Daniel Noboa fuera del país, ha trascendido muy poco de lo que viene haciendo, encuentros con importantes personajes europeos. Sí, ayer una reunión en la que ha expuesto su plan de empleo y seguridad ante inversionistas y a hombres de negocios de España, pero aquí en Ecuador se viene reclamando ya por lo menos visiones, declaraciones del gobierno en varios temas que están pendientes. Hay silencios que se dilatan, silencios que eran más comprensibles como parte de lo que era una estrategia de campaña, pero es necesario conocer pronunciamientos del próximo gobierno, empezando por los cabildeos legislativos que se están dando y que generan preocupaciones, terminando en temas urgentes, impostergables, como la forma de asumir la emergencia eléctrica o el gigantesco déficit fiscal que heredará y tendrá que dar soluciones, salidas, lineamientos en los primeros días de gobierno. En efecto, yo saludo que el presidente electo haya decidido realizar una gira por países claves, particularmente en el caso de Europa, España, Italia, que por otro lado tienen una cuota altísima de migrantes ecuatorianos que viven en esos dos países, y también me parece importante un nexo directo con Estados Unidos, que finalmente es un país gravitacional en la geopolítica mundial. Me parece muy bien y acertada esa decisión de contacto inicial. Sin embargo, yo creo que es necesario decantar en comisiones mucho más ejecutivas problemas migracionales que tenemos precisamente con nuestros ecuatorianos en el extranjero, definir una política en donde tengamos más dignidad y evitar toda esta tremenda odisea que tienen nuestros migrantes, no solo ecuatorianos, en atravesar una zona que ha sido vedada para el tránsito humano, la zona de Panamá del Darién, la selva que ha sido inexpugnable antes y sin embargo hollada ahora por millares de migrantes que buscan mejores futuros en el
en el tránsito hacia el norte. Por eso es que se necesitan ya comisiones bilaterales, ejecutivas, para tratar temas como el tema humano y migracional. Yo diría que también es necesario que el presidente Noboa tenga mucha más entereza en las relaciones multinacionales, multilaterales, para que no tengan los ecuatorianos que pasar la ignominia de sacar una visa Schengen cada vez que quieren visitar por razones turísticas, familiares, académicas, científicas o inclusive empresariales algunos países de la Unión Europea. No puede ser posible que tengamos que implorar una visa en un mundo en donde cada vez es más equitativo. Tienen que haber comisiones ejecutivas para negociar un seguimiento a un tratado de libre comercio Ecuador-Unión Europea que no pase simplemente por la liberación de algunos productos, sino sentarse a la mesa con mucha más visión futurística y de porvenir, en donde también a los empresarios les interese tener una canalización mejor de sus productos sin una cuota aduanera que puede lesionar los intereses de la producción nacional. Y por cierto, lo más preocupante, usted lo ha dicho, es el tema interno del país. A finales de diciembre se pronostica que no habrá un 13º sueldo para el sector público. Y algunos están ya ofreciendo cantos de sirena de cuál puede ser la solución al déficit. Subir 3 puntos porcentuales al IVA, una hipótesis. Segundo, subir el impuesto a la migración de capitales. 2. Tercero, subir los impuestos en general a la población. No sabemos con qué focalización. Y 4, lo más peligroso, someterse a los designios mandatorios del Fondo Monetario Internacional, en donde quisiera obligar al país para un préstamo que nivele sus escuálidas finanzas, para nivelar apenas un déficit fiscal horroroso, que tengamos que pasar por la imposición, por ejemplo, de que se tenga que aceptar un incremento de los combustibles. Posiblemente se necesita algo mucho más científico, focalizar el bono del gas para que usen los que realmente necesiten en su vida diaria y no aquellas empresas o grupos que tengan poder económico como para mal usar un bono del gas a un precio tan bajo. Se necesita trabajar sobre ese tema y, por cierto, también negociar con los sectores vivos de la sociedad, tener un diálogo directo con los sindicatos de trabajadores, con los maestros de escuela, colegio y universidad, que se tenga la preocupación de que el sacrificio del déficit no vaya a encerrar las arcas para las finanzas universitarias públicas. Y también es importante el hecho de que se tenga que negociar qué va a ser realmente sobre el mantenimiento del sistema de seguridad social del país, que se ha dicho para muchos que está en bancarrota y que necesita ser privatizado. Estos problemas internos del país son álgidos y el presidente electo tiene ya que domar un potro que se vuelve realmente cerril ya desde este momento y que arreciará nuevamente momentos difíciles luego de su posesión. Y está por allí también el tema político del país, y en esto quisiera preguntarle a usted como miembro integrante de la Comisión Ciudadana, Comisión Cívica Anticorrupción, ¿cómo ve lo que está sucediendo en la Asamblea? Se vislumbra ya un acuerdo social cristiano, Revolución Ciudadana, ADN, para conformar una mayoría que pondrá al asambleísta Kronfle en la presidencia de la República, mientras hay advertencias. Es necesario, sin duda, llegar en el Ecuador a la construcción de acuerdos mínimos en el ámbito político, pero construye gente buena. El partido de Fernando Villavicencio advierte que estos pactos no deben implicar impunidad. Pactar con el correísmo en la Asamblea Nacional, dicen, llevará en menos de un año a ser nuevamente sujetos a la extorsión a cambio de impunidad. ¿Cuál es su criterio?
En efecto, no será la primera vez que entre el Partido Social Cristiano y el correísmo existan alianzas, acuerdos. Se han dado ya en la historia reciente formas de acuerdos que a veces no han sido precisamente transparentes. Yo creo que en general un país tiene que estar maduro para reunirse con todos los sectores, sin anatemizar a ninguno, pero transparente, sobre la mesa, acuerdos que se vean visibles y que en honor de un país que necesita ser salvado, moros y cristianos, tirios y troyanos, todos, izquierda, derecha, cualquier partido que se crea en un diapasón distinto de la doctrina y de la práctica, deberá sentarse a mirar cómo salvar un país. Hace 25 años se firmó el último momento del Tratado de Acuerdos de Paz con el Perú. Ecuador y Perú, después de casi 200 años de conflicto, llegaron a un acuerdo saludable. Pero sucede que, si bien la dispersión de los odios antes externos visibles en el conflicto con el Perú se canalizaron hacia odios internos y ha habido mucho canibalismo casa adentro en el Ecuador. Necesitamos de nuevo tener niveles de fraternidad racional. Yo creo que es muy importante que esos acuerdos sean transparentes, no como lo que pareció ocurrir con un país que asistía a un gobierno que se va y que de pronto querían dejar de por medio a un contralor para que le proteja la retirada. O tampoco una ministra actual del gobierno que se va, que se quede como superintendente de alguna de las esferas del gobierno, en un momento en donde se tiene que tener la visión de tener la delicadeza y el futuro inmediato de dejar al nuevo presidente que maneje las riendas del país y no dejar atando la balsa para protegerse en la retirada. Tampoco creo yo que es bueno para el país lo que en efecto ha ocurrido con el Consejo de Participación Ciudadana, que solamente un miembro fue relevado en funciones, bien por la Corte Constitucional, pero tenía que activar también una desaceleración de los otros miembros que votaron sobre temas inconstitucionales. Es decir, el país políticamente y económicamente está verdaderamente en entredicho. Yo creo que es importante que la línea de gobierno entre gobernabilidad y gobernanza, entre el Ejecutivo y el Legislativo, sea sobre la mesa, transparente, a fin de que realmente no tengamos que padecer momentos insalubres para lo que significa la conciencia nacional. Y sin dado discrepancias internas ya en este potencial bloque de la Asamblea, Rafael Correa ha dicho que sí se perseguirá realizar un proceso, posiblemente un juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. La ha tachado de ridícula e inepta, y el correísmo, por otra parte, ha condenado el allanamiento a la prefectura de Pichincha. Cronfle dice que el tema de la fiscal no está en la agenda. En todo caso, no se perfilan las cosas de la mejor manera en esta nueva etapa legislativa que comenzará en menos de 15 días. En efecto, es un tiempo muy deleznable. Pensamos que tiene que haber un ministro de gobierno muy sagaz por parte del presidente Noboa para que maneje las relaciones con el legislativo de la manera más adecuada posible, sin tronchas, sin obviamente repartos, pero ciertamente en base de ejes programáticos en la relación del manejo del poder que tienen los dos poderes principales del Estado. Y por otro lado, en manos de la justicia, el Consejo actual de la Judicatura, que deja mucho que desear, más que en manos de la Corte Nacional de Justicia, en manos de la Corte, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es una instancia sumamente histriónica y politizada, por lo menos por parte de algunos representantes, deja mucho que desear. No hay seguridad jurídica, los jueces seguirán liberando a delincuentes
sean de cuello blanco o del narcotráfico, por miedo o por coima. El tercer poder del Estado para muchos países es el primero, la justicia. Sin embargo, nosotros creemos que en el caso del Ecuador, lo único que tenemos una visión transparente en este momento es la presencia de un nuevo presidente en el Ejecutivo. Y no sabemos qué pase con un grupo colegiado tan disperso y tan, yo diría, multidimensional en lo que significan sus intereses para buscar que este país sea mejor. Estaremos no solamente expectantes, creemos que los ciudadanos tenemos voz y voto para opinar en los medios como hace Antena 1 para alertar y con la pedagogía periodística que se requiere, que los ciudadanos en efecto asuman el rol de ser custodios de un país que está en etapa crítica, y si no podemos ser desesperanzadores, decir que sin duda una tabla de salvación se necesita en la medida en la cual todos nos involucramos. Culminemos, doctor Vega, en estos días de feriado en los cuales tenemos un poco más de tiempo justamente para reflexionar con un comentario final sobre este epílogo del gobierno de Guillermo Lasso y las primeras señales del gobierno de Daniel Noboa. En efecto, yo creo que estamos en un momento de quiebre, un momento crucial de cambio de mando. Sin embargo, yo pensaría que se trata también de mirar las cosas con más objetividad. No tengo la certeza de que es un periodo que va a haber grandes cambios. Se trata de un gobierno interino, provisional de 1 año y medio. Sin embargo, tiene que haber muchísimo más profesionalismo en la ejecución del gobierno del presidente Noboa. Creo que cada una de las carteras de Estado tiene que estar en manos probas. No he notado que en efecto así está ocurriendo entre los pocos nombres que circulan para las distintas carteras de Estado. Tiene que buscar a gente de lo más específico en cada rama para evitar que existan situaciones lamentables en el gobierno. Yo quisiera mencionar también que, en efecto, uno de los temas muy lateralizados en el gobierno que termina y en el gobierno que llega al poder es cuál es la estrategia exacta de prevenir la corrupción. Se sabe que aproximadamente por la corrupción se escapa entre un 4 y un 5% del PIB, que a veces nivela el 4 o 5% del PIB que los ecuatorianos residentes en el extranjero envían de vuelta al Ecuador como remesas, pero que no haya una ley reformatoria de la extinción de dominio para quienes hayan robado al Estado, que tengan que devolver el dinero, que no hay una ley de extinción de dominio actual y fehaciente. Es una tarea que tiene que estar en manos del Poder Legislativo para que la corrupción en efecto se marginalice, se minimice y eventualmente sea sometido al término de una decisión colegiada del país para que no azote al pueblo de la manera que hemos tenido. Porque junto con el narcotráfico se da mucho énfasis en el narcotráfico, en la delincuencia, lo cual está correcto, pero se minimiza el tema de la lucha contra la corrupción. Tampoco se trata de crear una secretaría de gobierno para luchar contra la corrupción. Eso es nombrarle al gato despensero. No podemos nombrarle al ratón custodio del queso. Tiene que alentarse comisiones cívicas anticorrupción desde el respaldo transparente y sin meter las manos desde el gobierno para que la lucha contra la corrupción sea una política de Estado. Estamos viendo que, entre otras cosas, varias de las hidroeléctricas que han dado lugar a que su colapso y la falta de precisión que la previsión en las termoeléctricas para correr una suerte de protección en tiempos de estío, no es posible que realmente haya tenido solamente que ver con la inversión en el sector eléctrico, sino el desvío de cantidades impresionantes ante la corrupción
que se ha tenido que observar en la construcción de las hidroeléctricas del país. Por tanto, yo diría que esos temas claves tenemos que todos los ecuatorianos estar vigilantes y ser actores de un proceso, porque un país no lo guía solamente un presidente, un diputado, un abogado juez, lo guiamos todos desde distintos campos y buscando que zapatero a tus zapatos, cada uno hagamos lo propio en cada trinchera de nuestra propia actividad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Vega. Gracias, Gustavo. Doctor Gustavo Vega es el rector de la Universidad Internacional del Ecuador, miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Y a propósito